y expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Le damos las gracias por acompañarnos y en esta noche tenemos un tema muy interesante del cual vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, en esta noche quiero presentar a mis compañeros que están aquí para que hablemos de este tema tan interesante. Y en esta noche presento a nuestro hermano César. Bienvenido al programa. Paz, Señor, a mis hermanos que están aquí en el panel, al hermano César, Dios le pague por la invitación que nos hace. Y también, hermanos, pues referirnos principalmente al que hace posible este programa, que es el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín. A todo nuestro auditorio les agradecemos mucho que estén entre nosotros. Ese tema, quédense, está muy interesante en realidad. Hay mucha información que a través de ella, pues deseamos llegar hasta ustedes. Ojalá se queden, tengan una lápiz y pluma para que ustedes, lápiz y papel, para que de alguna manera apunten algunas de las cosas que debemos de vertir en este programa. Así es, y también damos la bienvenida a Isaías. Dios te pague, César, pues también me siento muy contento de estar aquí y nada más quiero recitar lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Habla de lo que somos y por qué estamos aquí. Nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero nos dice el versículo 9 también, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estamos anunciándolo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy está esa luz en la tierra. Estamos anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. A todos aquellos que todavía viven en tinieblas, le estamos anunciando las virtudes para que vengan a la luz admirable, César. Entonces es lo que vamos a hacer o a tratar de hacer, ¿verdad?, con la ayuda de Dios en esta noche, y te agradezco la invitación. Así es. Bueno, en esta noche tenemos un programa especial, ya que precisamente como hay un hombre de Dios en esos tiempos, pues ya el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín, pues él nos ha invitado nuevamente a una gran celebración que Dios mediante será el 14 de febrero, día que antes pues nos reuníamos para pues alegrarnos, ¿verdad?, del nacimiento del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Pero bueno, ya como ustedes ya saben, Dios se lo quiso llevar a justo descanso y el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, ha deseado que en este día también se celebre la primera Santa Cena dentro de su administración. Una Santa Cena en la cual pues toda la Iglesia Universal será partícipe, ¿verdad? No de una manera como se hace en Guadalajara, hablo en el sentido de que todos acudimos a aquel lugar, sino de que será cada quien en su lugar, cada quien en su por regiones, ¿verdad? A nosotros los invitamos, si alguno quiere acompañarnos, pues nosotros lo celebraremos aquí en esta ciudad de Los Ángeles, para que pues nos acompañe, ¿verdad? Si tienes oportunidad de hacerlo, lo invitamos cordialmente. Y también, pues la próxima semana tendremos un programa también especial hablando de lo que es la Santa Cena. Y también, precisamente hoy vamos a hablar también de lo que es la Eucaristía, pero también haciendo referencia a lo que es también la Santa Cena, para que entendamos realmente qué es realmente lo que instituyó el Señor. Bueno, a la Iglesia Católica se le ha enseñado que existe el sacramento de la Eucaristía, y que realmente dicen ellos, bueno, es la Santa Cena que el Señor instituyó,
Pero hoy en el programa vamos a hablar de esa gran diferencia que existe, ¿verdad?, entre ambas cosas, para que veamos en verdad lo que él enseñó y lo que nosotros vamos a celebrar. Que ya en otras ocasiones lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos llegado a ustedes con transmisiones especiales desde la hermosa provincia de Guadalajara. Hoy Dios nos permite hacerlo en este lugar. Y la Iglesia Universal, pues cada quien en su lugar lo hará también en esa fecha. Pero es importante que lo pensemos, ¿verdad? Y entendamos qué es lo que se va a celebrar. Y también que muchas personas que creen que lo están haciendo de una manera correcta, pues también se den cuenta de esas cosas. Y bueno, decimos el tema, lo repito, la Eucaristía. Para las personas que no están muy familiarizadas con esos términos, queremos mencionarles que dentro de la Iglesia Católica existen palabras que sí son comunes entre ustedes. Como dicen ellos, voy a tomar la primera comunión, o voy a hacer mi primera comunión. O dicen los católicos, bueno, voy a comulgar, o vamos a comulgar, o fui a comulgar, son palabras que comúnmente se usan, pero que se relacionan con este acontecimiento que es la Eucaristía. La primera comunión es precisamente, le llaman ellos, a la primera vez que en este caso, pues entre niño y ya casi adolescente, o a veces ya adolescente, participa por primera vez de lo que es ellos la Eucaristía. Ya obviamente el comulgar pues es el acto o es la participación continua que se hace de dicho sacramento, independientemente de las veces que se haga. Así se le conoce comúnmente, ¿verdad? El ir a participar o tomar la Eucaristía, ellos le dicen, bueno, vamos a comulgar, porque dicen ellos, vamos a ponernos en comunión con Dios, que es precisamente el sacramento por el cual dicen obtienen la comunión con Dios a través de la Eucaristía. Pero palabras ya un poco pues tomadas de su doctrina, ¿verdad? Queremos definir lo que ellos mismos enseñan acerca de este sacramento que es la Eucaristía, porque más adelante también vamos a ver lo que realmente enseñó nuestro maestro, el Señor Jesucristo, y que da testimonio en los evangelios. Pero si nos ponemos a analizar, por ejemplo, uno de los libros que ellos tienen, que se llama Curso Superior de Religión, un libro que por lo normal pues ya no se publica actualmente en esta edición, porque el que venden ya actualmente pues ya está cambiado, pero tenemos todavía un ejemplar de 1950 aprobado por el Papa en ese entonces. Bueno, todavía no era, va a ser Pablo VI, ¿verdad? El que le da, se firma como Giovanni Battista Montini, que posteriormente fue el Papa Pablo VI. Tiene el Nihil Obstat y el Imprimatur, que garantizan pues la aprobación del Vaticano, y que servía, como su nombre lo dice, como un curso donde se enseña la doctrina católica. En la página número 382 de este libro, en el párrafo o en la sección número 754, pues menciona el cuadro sinóptico de lo que es la Eucaristía. Y en el 755, pues ya en el capítulo 1 de la lección 12 que estamos mencionando, habla y define la Eucaristía de manera siguiente. La Eucaristía es un sacramento. Cabe mencionar, como un paréntesis, que dentro de la Iglesia Católica existen 7 sacramentos, entre los cuales, pues uno de ellos, por decirlo en la manera en que ellos los numeran, ¿verdad? Primeramente es el bautismo, después la confirmación y en tercer lugar la Eucaristía. Entonces es un sacramento, un acto sagrado, dicen ellos, que contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo. Esto es con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, y que está bajo las especies de pan y de vino. Esto es la Eucaristía, un acto sagrado. Estoy leyendo pues en este libro, ¿verdad? Y que también nosotros lo podemos escuchar y ver a través ya actualmente, pues la tecnología nos permite ver la internet, ver libros en línea o consultar, ¿verdad? Que este sacramento de la Eucaristía, dicen ellos, eso es. Entonces, dentro del programa vamos a tratar varias cosas, varios puntos. Número 1, la palabra sacramento, su nombre lo decimos, está hablando de un acontecimiento sagrado, un oficio sagrado. Realmente el católico participa o comulga de una manera
santa de de este que llaman ellos sacramento, o sea, realmente le dan la importancia que debe tener como tal. Existe una preparación en ellos, porque estamos hablando que ellos lo definen como un acto sagrado. Realmente lo es, y todavía no estamos analizando si es verdadero lo que enseñan de que en él se contiene sustancialmente Cristo completo. No, estamos ahorita hablando por la palabra que usan ellos y le dan. Es un sacramento, o sea, un acto sagrado. Posteriormente vamos a ver también acerca de lo que es la doctrina, o le llaman también ellos el milagro de la transubstanciación. Una palabra un poco larga, ¿verdad? Pero que en palabras sencillas significa cambio de sustancias. Pero todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Estoy dando los pormenores de lo que estaremos hablando en este programa que tenemos preparado para el día de hoy y para el día de mañana. Y ya usted también, conforme vayamos analizando, usted se dará cuenta si esto es una práctica realmente de Dios, es un acto santo como dicen que lo es, y también si realmente es instituido por nuestro Señor Jesucristo de la manera que ellos así lo mencionan. Entonces quédese con nosotros, porque es un acto que usted de seguro lo ha hecho muchas veces, o quizás tenga planes de llevar a su hijo a hacer la primera comunión. Y a veces el hijo, aunque pues sí, les enseñan que tienen que ir al catecismo para que aprendan, pero a veces el niño no tiene la comprensión completa, o a menos que ya sea un adolescente, que en el cual él pueda entender realmente lo que está haciendo. Pero está correcto de la manera en que se ha enseñado que su hijo o usted participe de la Eucaristía, es la manera correcta. ¿Usted cree que realmente en ese, pues lo que llaman ellos también como hostia, está realmente el cuerpo del Señor con toda su sangre, alma y divinidad? Todo esto es importante que lo analice, porque de lo contrario estamos hablando de que han sido engañados y no queremos que sea así. Entonces estamos hablando de eso, continuaremos en este programa, y el día de mañana, como usted lo conoce, nos podrá llamar al teléfono en cabina área 714-602-8654. Por el momento le agradecemos sus comentarios, sus saludos que nos han dejado, y bueno, continuamos con el tema que está muy interesante. Fíjate, César, ya tomando referencias para poner esto sobre base, voy a citar lo que es el libro del Catecismo, que es del dominio general de los católicos. En su numeral 1328 dice acerca de el nombre de este sacramento. Número 1, la Santa Cena es un mandamiento, ¿verdad? Y la Iglesia Católica lo maneja como un sacramento. El mandamiento fue dado por Dios, por el Señor Jesucristo en su última cena. ¿A quién? Tenemos las personas a quien se los dio, quienes lo recibieron y quienes lo enseñaron. Es decir, Cristo a sus apóstoles, así a la misma vez los apóstoles a la Iglesia. Pero sin meternos tanto en el nombre, porque pues aún los propios teólogos ya hoy en día difieren mucho de que no es tan importante, porque es tan solo una traducción que se hace del griego. Y cuando uno les demuestra que pues la Iglesia Católica no llega hasta lo que es la culminación de lo que el Señor Jesucristo enseñó al decir que celebran la Eucaristía, pues muchos de ellos dicen, bueno, pues esto pues no es tan importante, dice el nombre, y pues ya se brincan a las sustancias. Pero pues en el puro nombre ellos mismos dicen, vuelvo a repetir el numeral 1328, y dice que la Eucaristía viene de este nombre porque es acción de gracias a Dios. Eso es lo que es la Eucaristía, de acuerdo a los teólogos de la Iglesia Católica. Pero la enseñan de una manera diferente, pues casi como todo, ¿verdad? Sencillamente a todos aquellos que manejan las Sagradas Escrituras, pues nada más indaguen, aún en la propia Biblia Católica, váyanse hasta las páginas de atrás en donde están los índices, busquen la palabra Eucaristía, la van a encontrar y ahí les van a decir los textos en donde está. Váyanse a donde están los textos y aún en la Biblia Católica no encuentran la palabra Eucaristía. Encuentran muchas otras porque ellos la manejan como el banquete del Señor, la manejan como la última cena,
la manejan como la fracción del pan y etcétera y etcétera. Pero es tan sencillo como comprender que la Eucaristía es tan solo, en su traducción al castellano, es la acción de gracias que se da a Dios en diferentes términos. Háblese de los alimentos, háblese de sus bendiciones, háblese de tantas dádivas que recibimos de Dios. Lo que hacemos es hacer Eucaristía, es decir, dar gracias, eso es todo. Si ya nos metemos en el término de lo que es verdaderamente la Santa Cena, entonces ya estamos hablando en un campo diferente. Porque la Santa Cena no es Eucaristía. En la Santa Cena se hizo Eucaristía. Y quiero nada más para dar pie también a un texto bíblico, nada más quiero citar lo que dice en Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias. Eso es lo que es Eucaristía. O sea, hizo Eucaristía. Después de hacer Eucaristía, dice, lo partió. Y ahí es donde nos metemos en otro tema, que se llama la fracción del pan. Estamos dividiendo aquí las cosas en lo que nos está diciendo el evangelista Lucas. Y luego dice, y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces aquí nos estamos encontrando en su forma simbólica o en su forma representativa, en donde dice dio gracias, eso es lo que significa hizo Eucaristía. Entonces cuando tú vas a la Iglesia Católica y dices voy a tomar la Eucaristía, pues es una manera impropia de decirlo, porque en realidad deberíamos de decir pues voy a celebrar la Santa Cena, o voy a conmemorar la Última Cena, o voy a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero antes de eso tengo que hacer Eucaristía. ¿Y qué es lo que significa? Pues sencillo, como lo dice el Catecismo, la acción de dar gracias. Yo creo, hermanos, que desde el nombre, porque el Señor Jesucristo la instituyó como la Santa Cena, ya desde el nombre nos vamos dando cuenta que existe una grande diferencia, porque algo nos causa curiosidad a nosotros. La Iglesia Católica desde la antigüedad se remonta, ellos usan como idioma oficial lo que es el latín. Causa curiosidad, hermano, que ¿por qué se fueron a buscar una palabra griega? O sea, ellos lo que querían hacer en ese momento es como impresionar, dar una palabra que causara un impacto en las personas, porque en realidad el latín es muy rico en su forma de hablarse y de expresarse. Sin embargo, ellos siempre buscaban algo, que la Eucaristía, como dijo el hermano, significa acción de gracias, pero que en realidad no lleva en ningún momento la línea que el Señor Jesucristo deja establecida, ¿verdad? Entonces de ahí estamos viendo que ellos, desde el nombre que le cambian era por algo, buscaban algo oscuro definitivamente, porque en realidad si nos damos cuenta, hermanos, y a lo que vemos nosotros, hay quien hace esta misa que le llaman la misa de gallo. Entonces, ¿en qué se convierte ya la Santa Cena? Es por esa razón que yo opto por decir, cambiaron el nombre, para darle una impresión, ¿verdad? Porque entonces digo que el Señor, cuando celebró la Santa Cena, fue de noche, cenó con los discípulos. No habla que fue en la mañana, fue por la tarde. Entonces, al celebrar la misa de gallo, pues ya no le llamarían Santa Cena, le llamarían Santo Desayuno. Y si nos vamos así durante el día, que es lo que hacen diferentes misas durante el día, pues la van acomodando de acuerdo a como ellos quieren. Por esa razón, la palabra Santa Cena no cabría dentro de ellos. De ese momento, de su sacramento. Exactamente, no cabe dentro de ellos. Y vamos a verlo, los hermanos están aquí también, en la forma en que lo hace el Señor y los elementos que Él utiliza para realizar la Santa Cena. Así es. Yo quisiera también comentar lo que es muy importante. Las personas
pues desafortunadamente creen realmente que están haciendo lo que Cristo en sí soñó. O sea, ellos les han dicho, les han enseñado que realmente están tomando el pan, están tomando el vino, como el Señor lo hizo. Pero si lo vemos en la Escritura claramente, vemos como por los 4 evangelios, ¿verdad? Nos relatan este acontecimiento. Pero el evangelista Lucas nos menciona algo en particular, el mandamiento que da Cristo a sus apóstoles. Después de haberles dicho que prepararan la Pascua, dice que se sienta con ellos. Eso lo puede buscar usted en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Capítulo 22. Ahí nos narra este acontecimiento. Y primeramente se sienta con ellos y les dice: cuánto he deseado comer con usted esta Pascua antes de que padezca. Pero luego instituye algo ya diferente a lo que comúnmente ellos estaban haciendo, que era la Pascua. Y les dice que toma el pan y precisamente da gracias, lo bendice y lo da a sus discípulos y les ordena: haced esto en memoria de mí. Posteriormente toma también la copa, la bendice y la reparte a sus discípulos, los apóstoles, y nuevamente les dice: haced esto en memoria de mí. Entonces estamos viendo primeramente que aquí el mandamiento lo da primeramente Cristo a sus apóstoles. Entonces los que reciben ese mandamiento son ellos. Y a los que Dios les encarga por medio de su Hijo Jesucristo que hicieran este memorial sagrado, que este sí lo es a ellos. Entonces si empezáramos por ahí, ¿qué se necesita primeramente para que pudiera llamarse oficialmente Santa Cena? Pues que haya un hombre de Dios que pueda, él con toda esa facultad, como lo dijo también el apóstol Pablo, aunque él no estuvo con Cristo en ese instante, que pueda decir con esa autoridad, como lo dijo él: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces es lo primero, que haya un hombre de Dios que pueda decir que él recibió esa enseñanza de Cristo, para que él pueda convocar a la iglesia y se haga este acontecimiento. Y tenga valor delante de Dios. Es por eso que ese es lo primero. Y ya usted va a ir viendo y analizando, bueno, en la Iglesia Católica, ¿quién lo hace? ¿Quién es el que congrega? ¿Quién es el que hace esto? De llamar o de consagrar la hostia. El vino no tanto, porque decimos, bueno, es otra parte más adelante que vamos a hablar durante el programa. El vino pues no siempre se da a los feligreses. En ocasiones se da, en otras ocasiones no se da. Pero por lo regular la hostia siempre se da, grande, chica o como sea, pero siempre se da, ¿verdad?, a los feligreses. Pero en ese caso, ¿quién es el que lo hace? Porque ahí es donde tenemos que ver también cómo lo hace, quién lo hace, quién facultó o quién autorizó al sacerdote para que lo pudiera hacer. Porque también en eso es muy importante que lo entendamos, porque de lo contrario, yo voy a misa, porque también es una parte importante de lo que estamos mencionando. La misa, dicen ellos, es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces ellos ofrecen o sacrifican nuevamente al Señor. Es otra parte que también vamos a ir platicando con ustedes. Dentro del sacrificio de la misa, por lo llaman sacrificio, ofrecen nuevamente al Señor, y cada vez que ellos celebran la Eucaristía a través de la misa, están de alguna manera como matando a Cristo o sacrificándolo nuevamente y dándolo a las personas a comer. Eso es lo que también ellos hacen mediante este sacramento, que así lo nombran ellos. Entonces, resumiendo, decimos, se ocupa que exista un hombre de Dios que pueda convocar lo que el Señor le dio a él, recibir la indicación de celebrar la Santa Cena, y si posteriormente hacerlo como el Señor les encomendó a ellos, porque el Señor les dijo: haced esto, pero no les dijo: háganlo como ustedes quieran o háganlo como ustedes les crea que sea mejor, sino que también les dio indicaciones de cómo tendría que hacerse. Y así la Escritura nos da testimonio de cómo la iglesia lo celebraba, y también los hombres de Dios, como el apóstol Pablo, no permitía, ¿verdad?, que hubiera desórdenes en algo tan sagrado que el Señor les había dicho que lo hicieran. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos, porque de ahí también viene la importancia de que este acto, como bien decían, sea recibido por nuestro Dios. Aquí está el texto que tú mencionas, en Marcos 26:26. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y mientras comían,
tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí vemos la manera en que el Señor Jesucristo lo establece. Sí, hay unos pasos sencillos. En el texto, en lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera, en sus dos versiones, pero aún en la Biblia de la Iglesia Católica, en algunas de sus versiones, hay tres cosas que nos encontramos que hizo el Señor la noche antes de ser entregado. Primeramente, hizo Eucaristía, es decir, dio gracias. Después hizo lo que también en la terminología católica utilizan como la eulogía. De hecho, si ustedes se refieren a lo que dice el Catecismo Católico, ellos elaboran los pasos que hizo el Señor y primero ponen lo eucarístico. En segundo término ponen la eulogía. ¿Y qué es la eulogía? Lo que nos dice que mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo. Eso es lo que nosotros o ellos también conocen como la eulogía. No se nos olviden los pasos. Primero dio Eucaristía, después la eulogía, que es bendecir, y después viene el fraccionamiento del pan. O sea, son tres pasos y después lo lleva a la práctica cuando les dice tomad, comed, y cuando les dice tomad, bebed, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ahorita separando nada más los puros significados de lo que hizo el Señor la noche antes de ser entregado. Tres pasos que ellos mismos fraccionan en su mismo catecismo, que no los hacen así, porque ellos nada más se quedan en el primero. O sea, si ellos dicen que celebran la Eucaristía, nada más se quedarían en dar gracias, es todo. Pero de ahí, cuando quisieran decir, no, nosotros celebramos la Santa Cena, entonces no pueden decir celebramos la Eucaristía, porque celebrar la Santa Cena es lo que dijo el Señor, tomad, comed. Eso es celebrar la Santa Cena. Celebrar la Eucaristía se los admitiríamos si nada más dieran gracias. O sea, es un poquito, pareciera complejo, pero en realidad en términos bíblicos está sencillo. Y vemos aquí algo muy importante, hermano, porque acordémonos que el apóstol Pablo no estuvo ni conoció al Señor en carne, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo no estuvo presente cuando se llevó a cabo esta última cena que el Señor hizo con sus apóstoles. Pero aquí hay algo muy importante que usted mencionó, hermano. Aquí vemos cómo la revelación de Dios hace que a ellos llegue y que la realización de la Santa Cena no sufra ningún cambio, sino que permanece en la misma forma que Cristo lo celebró la última cena. Lo dice en Corintios 11:23. Vamos a verlo y ustedes van a comparar los textos que los hermanos han dado, el de Marcos 22. Esos textos los van a comparar, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. Punto número 1. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llama para ser apóstol de Dios, le da la revelación, ¿verdad? La autoridad. Le da la autoridad, dice él, porque yo recibí del Señor. Él no anduvo investigando cómo Cristo realizó la última Santa Cena. No anduvo preguntando a los demás apóstoles. Él lo recibió directamente de Cristo. Y aquí lo dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice que tomó pan, no tomó una oblea. Y habiendo dado gracias, otra vez lo que dijo el hermano, primero dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, en ese texto vemos la similitud, la misma forma, los mismos elementos que utilizó Cristo
también nos utiliza el apóstol Pablo, dándonos a entender que esto provenía de nuestro Dios. Así es, porque no estuvo él de testigo para estar viendo ahí, La forma en que se sino realiza. que Dios después de tiempo fue revelado. Y nada más voy a dejar allí, en el centro de la mesa, que la Iglesia Católica en sus inicios, y categóricamente lo digo, en sus inicios lo hizo como está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Porque ya en un concilio prohíbe. Ellos mismos. Es decir, cuando dicen prohíbo o que ya nadie tomara de la copa, incluso dan un castigo, que aquel que tomara o que pidiera beber era excomulgado. Entonces, cuando dicen ya no, quiere decir que antes de Sí hubo. sí lo hacían. Llega el Concilio de Trento, ponen sus nuevas reglas y dicen que ya no más, y se inventan lo de la transustanciación, que vamos a ver en el segundo tiempo. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo. O bien 297441-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 297441-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante que es la Eucaristía, y también estamos hablando de que lo que en realidad el Señor instituye es la Santa Cena. Una prueba de ello yo quiero mencionar, aparte de los textos que ya mencionamos. La Escritura es clara, ¿verdad? Como los Evangelios y el apóstol Pablo también lo menciona, de que la iglesia celebraba la Santa Cena. No se concretaba solamente a dar gracias, como el significado de la palabra Eucaristía lo dice, sino que lo hacían conforme al mandamiento dado por Cristo a sus apóstoles. Esta forma de celebrar la Santa Cena no ha cambiado desde su inicio hasta el día de hoy. Hablamos de la Santa Cena, nunca ha cambiado. Quizás lo que obviamente ha cambiado pues es la administración de los hombres de Dios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pues eran los apóstoles primitivos, luego estuvo el apóstol Pablo. Pues los lugares, ¿verdad?
donde también, porque no hay una fecha, la escritura no menciona una fecha cuando se debe celebrar, solamente el apóstol Pablo decía, todas las veces que lo hicieres, pues la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Entonces, no había una fecha en particular, o no la hay en particular. Lo único que podemos decir a cambio es la administración en el aspecto del hombre de Dios que la está pues convocando, celebrando, pero siempre ha sido igual. Bueno, ¿y por qué yo menciono esto? Bueno, porque la Santa Cena, decimos, no ha tenido ningún cambio en su administración de cómo se celebre. Ha cambiado, decimos nosotros, porque a veces decimos las fechas no son las mismas, pero no hay una fecha en particular. Pero en la Iglesia Católica sí lo ha habido. Ha habido concilios donde han ido reformando algunas cosas que posteriormente las ponen y las quitan. Y mencionamos el caso de cuando se quitó el vino. Sin profundizar mucho en eso, pongámonos a pensar. Si el Señor instituyó claramente, no dijo, bueno, cuando no puedan hacerlo con vino, no lo hagan con vino, no. Él dio el mandamiento que se hiciera con pan y con vino, o jugo de la uva, porque hay quien lo malinterpreta y cree que era con ya estaba fermentado, con ciertos efectos que emborrachaban, y no. Era jugo de la uva y pan ácimo, o sea, sin levadura. Pero decimos, la Iglesia Católica ha hecho cambios a lo largo de la historia. Si ellos afirman, porque en su libro lo afirman, de que la Eucaristía es la Santa Cena y que el Señor la instituyó como parte de su doctrina, incluso dan los mismos textos que ya nosotros dimos, dando a entender de que lo que menciona ahí en los Evangelios y lo que menciona el apóstol Pablo se está refiriendo a la Eucaristía, cuando sabemos que no puede ser posible. Pero mi pregunta central es, bueno, si los apóstoles nunca han hecho cambios a lo que Cristo les enseñó, ¿por qué la Iglesia Católica, por medio de los papas, sí lo ha hecho? Hubo una temporada en que quitaron el vino, decimos, ¿qué razón tendría el Papa para hacerlo? Decimos, no vamos a profundizar en eso. Actualmente, algunos se los da, otros no se los dan. Eso ya va dependiendo del sacerdote, porque una ley papal pues actualmente no existe, de que no se los den o sí se los den. Por ejemplo, es lo que estamos diciendo, o sea, de que mientras que en la Iglesia de Dios todo está bien organizado y administrado por un apóstol de Dios, que es el que enseña cómo, cuándo, dónde y cómo tienen que ser las cosas, en la Iglesia romana no, aunque esté el Papa, pero cada sacerdote es el que toma para sí la función de consagrar el pan y el vino. No es el Papa el que consagra el pan para todo el mundo o para todos los que son participantes, sino que cada sacerdote en su parroquia, podemos decir, es el que manda, es el que organiza, es el que dice cómo se van a hacer las cosas, es el que pudiera hasta decidir si le da el vino, que no es vino, porque en la Iglesia Católica no hay vino. Él se toma su alcohol de 96, pero no le dan vino a ellos. Y tampoco pan. Entonces, pues no es pan tampoco, esa es otra de las cosas, porque el Señor dijo que era pan así sin levadura, y ellos pues le dan una oblea. Pues una oblea que también tiene un nombre también de hostia, ¿verdad? Que también esas costumbres, pues si lo vemos bien claramente, no vienen de la escritura de la doctrina cristiana, vienen del paganismo, ¿verdad? Porque la oblea o hostia, pues aunque también le conocen como santísimo, pero venía representando a los dioses paganos del sol, que es otra, aunque va del tema, pero estamos viendo que en sí no viene en sí de la enseñanza cristiana, sino de las costumbres paganas. Pero repito, ¿por qué si la doctrina cristiana no ha cambiado y nunca ha dejado de ser dada por Cristo a sus apóstoles? Porque ellos sí han modificado cosas a través de los concilios. Y si vemos que, por ejemplo, en una revisión que hubo de todos los sacramentos que había, y estamos hablando del siglo XVI, veamos, si damos por hecho que la Iglesia Católica empezó en tiempos de Cristo, estamos hablando de 1500 años, donde se supone que existía la Iglesia Católica ininterrumpidamente, cosa que no es cierto, pero démoslo por hecho, que ya llevaba, pues si empezó en tiempos de Cristo, y estamos hablando de que el Concilio de Trento, donde después de haber revisado todos los sacramentos que eran de manera oficial ya establecidos, estamos hablando de 1531, del 11 de octubre, cuando pues fue instituida ya de manera oficial la Eucaristía.
¿por qué hacer revisión de lo que ya existía y de lo que el mismo Cristo había enseñado? O sea, si de Cristo aprendieron eso, ¿por qué a lo largo de los concilios lo fueron modificando al grado de que dicen, bueno, hay que revisar toda la doctrina católica, los sacramentos en particular, y vamos a definirlos ahora sí ya en el Concilio de Trento, que ya no estaba definido? O sea, no tenían precisamente hasta del mismo Cristo la indicación y la forma en que se tienen que celebrar. ¿Por qué definirlo en 8 capítulos y 11 cánones? ¿Por qué tardarse también un tiempo considerable? Porque estamos hablando de que en 1551 definen en ese entonces el Papa en turno era Julio III. Y estamos hablando de que fue en la sesión número 13. Una sesión era el por ejemplo, ¿cómo debo decir? La forma en que se reunían, por ejemplo, ellos tenían un día o por día se decían, bueno, en este día va a haber una sesión donde vamos a ponernos de acuerdo, a debatir, a platicar, a ponernos de acuerdo en cómo va a quedar definido esto. Veamos que fue la sesión número 13, o sea, no fue ni siquiera la primera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todavía estuvieron ahí debatiendo y dándole vueltas y cómo quedaría todo esto. O sea, no fue ni siquiera algo que fue en la primera sesión o en la primera plática que tuvieron al respecto, no, en la sesión número 13. Luego estamos hablando también de que la misa ya es en la número 22 del 17 de septiembre de 1562. Ya en ese entonces pues ya se había muerto Julio III, queda Pío IV. Entonces veamos, ¿qué acaso no estaba definido ya la manera en que la iglesia primitiva celebraba la Santa Cena? ¿No acaso el apóstol Pablo da testimonio de que la iglesia ya lo hacía y que aunque es cierto, había ciertos desórdenes, no estaba él para corregirlos? Desórdenes que obviamente eran de ellos, pero no tanto que se cambiaba. Él no cambió nunca la enseñanza o de cómo se lo había dado Cristo hacia ellos. Pero ¿por qué es hacer esos cambios? ¿Por qué si ya de manera oficial lo definen hasta el siglo XVI? ¿Por qué estos cambios? Eso es muy importante que lo veamos, porque te han dicho, no, es que nosotros tenemos de base que los evangelios hablan de la Eucaristía y que el Señor instituyó. El Señor no instituyó la Eucaristía, instituyó la Santa Cena. Así es. Fíjate que lamentablemente el tiempo y la enseñanza han borrado lo que Cristo enseñó dentro de la Iglesia Católica. Y me refiero al tiempo porque pues ya en la actualidad hay muchos que desconocen del todo lo que en realidad Cristo instituyó y lo que en realidad sus apóstoles enseñaron. Cuando nosotros, por ejemplo, en mismos maestros católicos dicen que en ciertas partes se da el vino y en otras no se da, pues quiere decir que para ellos lo mismo les da el tomarlo o el no tomarlo. En algunas otras partes lo que hacen que mojan la hostia o mojan la oblea dentro del vino y después la dan al feligres o al que está comulgando. Entonces todo esto, todas estas variaciones dejan pues un claro ejemplo de que la Iglesia Católica lo mismo les da hacerlo como lo instituyó el Señor Jesucristo, o lo mismo les da hacerlo como lo instituye la tradición. Porque en realidad la tradición, por ejemplo, Santo Tomás se inventa lo de que no es Cristo el que se convierte, sino es el pan el que se convierte en Cristo. Entonces, cuando ya un maestro católico, que es un pilar dentro de la Iglesia Católica, enseña este tipo de cosas, pues imagínense cómo es que Cristo se va a convertir, o cómo es que el pan se va a convertir en Cristo. Es algo totalmente irrefutable bíblicamente, porque cuando el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, tomad, comed, y les enseña el pan, y dice que partiendo el pan les dijo, cuando Él está partiendo el pan, démonos cuenta que el Señor todavía estaba en donde Él estaba sentado y el pan seguía estando en sus manos. El pan no se convirtió en Cristo, ni Cristo se convirtió en el pan. Está hablando de una manera simbólica espiritual, pero cuando se le enseña a la feligresía católica
en lo de la transustanciación, es decir, el cambio de sustancia, el cambio de esencia, que una cosa se convierte literalmente en otra. De hecho, el sacramento lo dice, que este sacramento contiene, es decir, que dentro de él, dentro de la oblea, está Cristo. Pensando nada más un poquito por lógica, si dicen que en la oblea está Cristo, decía, ¿verdad?, un pastor de la iglesia, la luz del mundo, pues qué parte de Cristo está en la oblea, porque pues todo Cristo no entra, hablando en una lógica humana. Cuando dicen ellos o enseñan que está allí contenido, que contiene, y nos ponía el ejemplo de que, por ejemplo, una lata o una botella de plástico contiene dentro de ella, eso es contener, que está allí contenido. Cuando nos dicen que Cristo está allí contenido, pues nosotros nos preguntamos, bueno, pues eso es una mentira, ¿verdad? Porque si nos dicen que realmente contiene a Cristo, pues nos están enseñando que está con todo, sus pies, sus manos, su cabeza, todo. Entonces, hablando humanamente, la lógica nos hace entender que no es cierto, porque pues es una oblea. Ahora, en cuanto a lo de la sustancia, démonos cuenta que si tú llevas una oblea y le preguntas a un panadero en qué categoría está, la oblea no llega ni a la categoría de una galleta, mucho menos a la categoría de pan, mucho menos tiene los ingredientes de un pan ácimo, es decir, como Cristo lo instituyó, de harina, sin levadura, están el tipo de aceite con el que se hacía. Eso es refiriéndonos en todas sus esencias. Ahora, si nos referimos a lo del vino, lo mismo les da, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa utilizan vino tinto. En la iglesia católica regular utilizan el vino blanco, por cuestión de que no vaya a manchar, o es el que menos mancha. O sea, cuando el Señor dijo que el vino que Él dio era el vino, el fruto de la vid, un vino sin fermentar, un vino directamente que venía de la uva. Pero es por eso que me refiero a que el tiempo y la enseñanza han borrado todo dentro de la iglesia católica, lo real y lo verdadero. Es por eso que hacía en una simplicidad se te trae este tipo de programa para que entiendas un poquito, porque en realidad si tú te quisieras referir a lo que la Iglesia Católica enseña en sus libros, pues mucho de lo que contienen sus libros no lo entenderías. Es por eso que en sus libros de ellos, la mayoría de ellos fueron escritos en latín. Ya posteriormente, por ahí en el siglo XIX, empezaron ya a meter un poquito ya el castellano, pero aún ahorita, en tiempos, por ejemplo, de Benedicto XVI, querían regresar las misas en latín. Entonces, date cuenta, todo esto que has vivido, que vives, es algo totalmente confuso. Como mencionaba yo en mi saludo, esto es para que salgamos de las tinieblas a la luz admirable. Es tan sencillo comprenderlo. Lo que nos damos cuenta aquí, hermano, realmente, mire, para ellos ha sido una confusión y nos entendemos por qué razón. Porque no hay dirección de Dios. Definitivamente no estamos de acuerdo. Han gastado, hermanos, ríos, hermanos, de tinta, queriendo ellos de alguna manera encontrar lo que usted hablaba ahorita, de la transustanciación. Toneladas de papel, hermanos, que no se ponen de acuerdo, porque si nos hace el favor, hermano César, hay 2 milagros que supuestamente ocurren de acuerdo al libro del curso superior de religión. Bueno, mira, en realidad ellos lo conocen como milagros o misterios, y dicen que en realidad pues son 5, entre los 2 que son, decimos, principales que ellos toman. Primeramente decimos la transubstanciación, significa la palabra cambio de sustancias. En este caso es cuando el pan deja de ser pan y se convierte completamente en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que enseñan ellos. Y el vino deja de ser vino y se convierte prácticamente en el cuerpo, en la sangre del Señor. Por eso en ellos, bueno, ¿cómo vamos a entender estas cosas? Bueno, son misterios, porque la lógica humana no lo puede entender. La página 386 de este libro Curso Superior de Religión dice: los 5 misterios principales son: ¿cómo se convierte la hostia y el vino en el cuerpo de Cristo? Bueno,
Esto se hace por medio de la transubstanciación que ya mencionamos. Y dicen ellos, el primer milagro de la Eucaristía es la transubstanciación. Esta consiste en el cambio o conversión de toda sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda sustancia del vino en su sangre preciosa, en virtud de las palabras de la consagración. O sea, mientras el sacerdote no consagra el pan, o en este caso la hostia y el vino, no hay ningún cambio. Se ocupa que él diga las palabras mágicas y entonces sí, esto se convierte completamente en el cuerpo de Cristo. Las palabras que él dice son, esto es mi cuerpo, de manera que después de estas palabras no existe ya ni la sustancia del pan ni del vino. Solo existen sus especies o apariencias exteriores. O sea, eso es un poquito como un juego de palabras, ojalá no los confunda yo porque es una misma enseñanza de ustedes. Pero trataremos aún explicarles lo que ustedes mismos dicen. Dicen, el Señor no se convierte en pan. Dicen, el pan es el que se convierte en el Señor. Pero, aunque se convierte en el Señor, sigue teniendo su olor, color y sabor. O sea, es el Señor convertido en pan con sabor a, pues al pan, ¿no? Al pan. Que no es pan. Que no es pan, que es hostia. Pero decimos, pero sigue teniendo sus mismas características de olor, pan y sabor. Sigue siendo lo mismo. Es el Señor con sabor a pan. En palabras un poquito sencillas de esa forma. Y luego dicen, lo que hay es la conversión de toda sustancia del pan y del vino en la cuerpo y el sangre del Señor, obrada por el poder infinito de Dios que Dios le confiere al sacerdote. Y lo dicen, Cristo no sufre en la Eucaristía ninguna mutación. Toda mutación se realiza en el pan y en el vino. Cristo permanece inmutable. O sea, en Cristo no hay ningún cambio. El cambio le pasa al pan, pero no le pasa en su especie, o sea, porque sigue siendo pan. Le pasa en lo que significa que es cuando se convierte en el cuerpo de Cristo, pero sin dejar de ser pan. O sea, es un poquito como decimos. ¿Y qué pasaría, César, si quedaran algunas hostias sin repartir? Bueno, ¿Se es queda que, ahí regado el pan, que ese es cuerpo de el otro Cristo? detalle, mira. Cuando ellos consagran las hostias, cada hostia no es que haya, por ejemplo, si tienen 1000 hostias, no es que sean 1000 Cristos, ni 1000 cuerpos del Señor. El cuerpo del Señor está en todas las hostias de una manera uniforme. De manera que si una persona se come la hostia, se comió Cristo entero. Pero la otra persona que sigue se lo volvió a comer Cristo entero. Pero no es que haya dos, es que está uno. Es como que si el Señor fuera omnipresente en todas las hostias al mismo tiempo. ¿Y en las que quedan, que no También, reparten y que se quedaron consagradas? Ahí queda. Por ejemplo, mira, si tú agarras la hostia y la partes en dos partes, no quiere decir que partiste el cuerpo del Señor, sino que las dos mitades tienen al Señor por completo. Y si la partes en tres, son 3 partes de la hostia, pero el Señor está por completo en cada una de las 3 partes. Y es lo que pones en ellos como misterio, que están en misterio, que no lo entienden. Y también en este caso, las que sobran, como tú bien lo dices, si tú agarras una hostia y la guardas por un año, una vez que tú o el sacerdote consagró dicha hostia, el Señor permanece en esa hostia mientras no te la comas. O sea, si tú la guardas, si sobraron 10 hostias, por ejemplo, el Señor ya está ahí en esas hostias porque ya están consagradas. El problema es si las tiran ahí sí, a dónde mandaron el cuerpo del Señor, pero mientras tú no te deshagas de la hostia o no se las coma nadie, según la enseñanza de ellos, aclaro, según la enseñanza de ellos, la hostia sigue siendo, porque aquí en su mismo libro lo mencionan, de que esto, dice, las especies conservan sus cualidades naturales y siguen siendo sensibles, pueden ser también nutritivas, divisibles, corruptibles, es decir, sufren las mismas alteraciones que si fueran pan y vino, o sea, que si fueran, o sea, como que si no fueran por la transformación que hubo, pero lo siguen siendo porque siguen siendo pan. Esto es lo que enseñan con respecto a eso. Pero ya dicen que el tercer milagro, dicen, ¿cómo es posible que una pequeña hostia contenga todo el cuerpo de Cristo? Y lo mencionan ellos. Jesucristo no se encuentra presente en la hostia a la manera de 2 cuerpos, sino a la manera de la sustancia. Los cuerpos ocupan extensión material, y así cada parte del cuerpo corresponde a una parte del lugar. O sea, el cuerpo
aquí, o sea, dicen que el pan sigue siendo pan con todas sus propiedades, pero a la vez está ahí metido. Eso es lo que enseña el curso superior de religión. Pero si vemos algo ya más moderno, que es en la página de catholic.net, trata de explicarlo diciendo que nosotros somos los que no entendemos. Dicen ahí en su página, dice ellos, hay pasajes difíciles de entender, y aquí hemos tratado de que quede sin lugar a dudas uno de ellos. Está escrito por José Rodríguez, y estamos hablando de catholic.net, diciendo de que nosotros los protestantes, dicen ellos, no entendemos lo que realmente es la Eucaristía porque es un misterio. Pero dicen ellos, en pocas palabras lo voy a leer, dice, la Eucaristía, presencia real o simbólica de Cristo. Y dicen ellos, los protestantes nunca han podido entender ese texto porque carecen de la revelación de Dios. Fíjate, el burro hablando de orejas. Pero dicen ellos, el Señor fue muy claro y dijo, esta es mi sangre, no representa mi sangre. Esto es mi cuerpo, no representa mi cuerpo. O sea, de manera que no es un simbolismo, es algo real. Y lo dicen ellos. Este es el tema central, mencionan ellos en esta página, que ese es el tema central de los protestantes, en los cuales se dice que la Eucaristía es el llamado sacramento de nuestra fe. Nosotros los católicos aceptamos siguiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa, bajo las especies de pan y de vino, tras la consagración por el sacerdote, se hace presente realmente Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, aunque por un lado digan que no está el Señor ahí metido, pero imagínate, lo ponen con todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en algo tan pequeño, que si tú lo partes en 1000 partes, en cada una de esas 1000 partes está Él con las mismas características. Y lo dicen ellos, para los judíos, el hablar de cuerpo significaba hablar en su totalidad de una persona. Por eso Jesús, cuando instituye este sacramento, dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En otras palabras, no está diciendo que el pan y el vino consagrados se encuentre la plenitud de su persona, pero sí está todo su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. ¿Cómo ves? O sea, no puede estar ahí en su plenitud, pero sí puede estar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, lo que lo estamos viendo aquí, César, es, vamos a usar el nombre de esta persona, Mario Manuel Cantinflas. Está cantinfleando, como puede ser que sí, como puede que no. La mera verdad, quién sabe. O sea, no puede estar no puede estar eso es lo que realmente estamos pero viendo sí está ahí. con su cuerpo, alma y divinidad. Exactamente. Entonces lo que estamos viendo ahí es una serie de juegos de palabras que al final de cuentas vienen a caer en las mismas cosas. Y porque dicen que no hay revelación. A todo lo que no le entienden y no tienen una No, explicación. que la revelación no la tenemos nosotros, que por eso no los entendemos. Por eso. Y todo lo que ellos dicen lo dejan algo como muy misterioso, porque ellos lo mencionan como misterios. Para Dios no hay misterio. Está tan sencillo como preguntarnos, ¿por qué hay, aparte de la Biblia, dentro de la Iglesia Católica otros libros? La realidad de las cosas es que porque no entienden la Biblia. Entonces tienen que hacer uso de libros escritos por personajes que supuestamente han interpretado lo que han entendido las escrituras, hacen su libro y a partir de esos libros quieren dar la enseñanza. Y hacen sus leyes. Entonces, en la enseñanza que está o sea, la verdadera enseñanza está en la escritura, pero para ellos, como no entienden la escritura, se hacen libros aparte de la escritura y a partir de ellos dan su enseñanza. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos quieren definir o quieren enseñar, se remiten al catecismo, a sus libros de ellos, X libro, pero no a las Sagradas Escrituras. Ya eso lo veremos mañana con mayor atención. Por el momento el tiempo se nos terminó. Les agradecemos su tiempo y los esperamos el día de mañana. Este es su programa. Nosotros conversamos. Hasta la próxima. Que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos.
Conversaciones inteligentes.